Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén bendecidos, espero que estén bien con sus familias, en sus casas, cuidándose. Estamos aquí otra vez reunidos para alabar al Señor, exaltar su nombre, y vamos a estar cantando unos cantos y espero que nos puedan acompañar. Dar gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre, porque bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Canta, su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre, por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Canta, canta, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Dar gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre, porque bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Cantar, cantar, su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre, por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Cantar, 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 por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre, por siempre. Amén. Este próximo canto que vamos a estar cantando, hermanos, se llama Por un momento en tu presencia, y el Señor está en todos los lugares, en su casa, aquí en la iglesia, así que solamente tiene que venir de nuestra parte buscarlo a Él, pero Él siempre está ahí para escuchar nuestra oración cuando necesitamos una roca fuerte en la cual poder poner todas nuestras cargas, nuestros pesos que llevamos por dentro. Y yo le invito, hermano, que cante este canto conmigo en su casa, donde quiera que esté. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo
presencia. Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Qué gusto de estar en este día miércoles. Hoy, hermanos, estamos a día de abril, 1 de abril, miércoles del 2020, hermanos, y como ya escucharon las noticias, el presidente ha declarado que se tiene que extender esta nueva regla para toda la sociedad, la cual, hermanos, se nos ha ordenado que mantengamos distancia social. Esto significa, hermanos, que todavía no podemos reunirnos. Yo el domingo en la mañana les anunciaba que estábamos esperando más noticias. Queríamos escuchar, hermanos, cuáles iban a ser los resultados para este mes de abril. Y ya el domingo por la tarde el presidente ya daba el anuncio que se extiende hasta el 30 de abril, hermanos. Esto quiere decir que pues todo el mes de abril los servicios van a seguir siendo por medio de la internet, y luego, hermanos, tenemos que nosotros mantenernos todavía en cuarentena, hermanos, encerrados conforme se nos ha indicado, obedeciendo, hermanos. No es obligatorio, podemos salir, usted puede salir, pero no es recomendable, hermanos. Así que pues, hermanos, tenemos que trabajar y luchar juntos. Estamos todos juntos en esto, hermanos. Vamos a cumplir lo que se nos ha ordenado, y el Señor nos va a ayudar, hermanos. Sigamos teniendo esperanza y sigamos teniendo fe. Antes de comenzar, hermanos, con el servicio de esta tarde, hermanos, yo quisiera darles unos números. Se los di el miércoles pasado y hoy quiero otra vez volverlos a compartir con ustedes. Los números que yo traigo, hermanos, son los números que el Press Enterprise, el periódico de aquí del Riverside County, hermanos, nos da. Yo al diario le doy una leidita para ver cómo andamos. Y, hermanos, esta mañana saqué los números de cómo van los resultados, hermanos, de lo que está sucediendo con esta pandemia, el coronavirus, hermanos. Ahora, permítame darle los números. Sí, mire, en el mundo, recuerde los que le doy también, hermanos, un promedio, así nos los da el periódico, un promedio de cuánta gente es. En el mundo hay 7.8 billones de personas, 7.800 millones de personas, 7.8 billones de personas. Los casos, hermanos, ahorita ya alcanzaron, hasta esta mañana que se daba que el periódico anunciaba, que el periódico registraba estos números, había 855,007 casos, 855,007 casos, ya casi pegándole al millón, hermanos. Ahora, muertos hay 42,081, estamos hablando del mundo completo, 42,081. Pero también, hermanos, hay buenos números en la recuperación. De los 855,000 infectados,
se han recuperado 177,857 hasta la fecha registrados. Eso es lo que está pasando en el mundo, hermanos. Ahora bien, en Estados Unidos, y yo sé que los números ya rebasaron otros países, hermanos, como Italia y España, que en unos momentos les voy a dar los números, pero en Estados Unidos ahorita los infectados son 186,265 y los muertos ya ascienden a 3,857. Recuperados son 6,910. 3,857 víctimas, 3,857 muertos, con un total de infectados de 186,265. Eso es lo que está sucediendo ahora. La mitad de estos, en su mayoría, de los muertos, hermanos, creo que están en Nueva York. Es la ciudad más golpeada, y es que Nueva York es una ciudad muy amontonada, la gente se roza continuamente, aunque no se conozca, porque está muy aglomerada la ciudad. Ahora bien, eso es en todo el país, en Estados Unidos, en números. Vamos al estado de California, hermanos. El estado de California, recordándole que tiene 39,3 millones de personas, 39 millones de personas, tiene ahorita infectados 7,676 con 162 muertos. No da el número de recuperados, pero 7,676 infectados por 162 muertos. Los Ángeles, que es la ciudad más golpeada en todo el estado de California, tiene 7,676 infectados con un total de muertos. Discúlpeme, le estoy dando otra vez California. Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, hermanos, que es una de las más golpeadas en el estado de California, son 3,011 infectados con solo 54 muertos. Hay que recordar que el área de Los Ángeles tiene un total de 10,14 millones de personas. 10,14 millones de personas. Y luego vamos a Riverside. Riverside, hermanos, tiene 2,39 millones en población. Riverside tiene 371 infectados y tiene 13 muertos. ¿Por qué le estoy dando esos números? Porque no debemos de estar alarmados. Creo yo que a veces exageramos un poco en ser alarmistas y alterar los números, hermanos, y exagerar. Ciertamente hay que cumplir, hay que estarnos en casa, hay que guardarnos en casa, hermanos, y esperar a que pase esta pandemia. Sin embargo, no debemos estar alarmados. Las posibilidades son pocas. Yo creo que el éxito de California es que la gente, o por lo menos en el área de Riverside, en el área que son áreas un poquito más rurales que la de Los Ángeles, y aún Los Ángeles el número es muy bajo comparado con Nueva York. Yo creo, hermanos, que ha funcionado mucho lo que las autoridades nos han dicho. Las autoridades nos han dicho que nos quedemos en casa, que tratemos de evitar el contacto social. Y precisamente yo creo que por eso, y algunos de los comentaristas en las noticias han estado de acuerdo con este punto de que verdaderamente ha funcionado esto de mantener la distancia. Entonces, entre más permanezcamos resguardados en casa, esperando, tal vez más pronto podamos salir. Nosotros como iglesia tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Tenemos que ser participantes activos sobre esta situación. Y mirando los números y recordando también que nos habían dicho que la primera semana de abril, segunda semana de abril, iban a ser las semanas pico, las semanas más altas en situaciones de números, más infectados y más muertes. Y comparativamente los números parece que se han mantenido muy bajos, y eso es bueno. Riverside, vuelvo a repetir, con 2,39 millones de personas, tiene 371 infectados con solamente 13 muertos. Y estaba mirando también los números de las ciudades como Menifee, Perris, Moreno Valley, tienen un promedio de 10 infectados. Quiere decir que sí está en nuestro entorno. Nuevo tiene 1, por ejemplo. Lake Elsinore me parece que tiene como 12 o 13. Por ahí anda un promedio de 10 personas por ciudad. Quiere decir que ahí está la infección, ahí está la enfermedad entre la gente.
pero entre más mantengamos las órdenes que se nos han dado, el distanciamiento social, pues yo creo que lo podemos lograr muy pronto, hermanos. Seguimos orando. Más números, hermanos. En Estados Unidos, una vez más les vuelvo a repetir, 186,265 infectados, con un total de 3,857 víctimas, personas que han muerto por causa de la pandemia. Italia, que es un lugar muy sufrido, tiene mucho menor el número que lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos 186,000, mientras que Italia 105,792, con 12,428 muertos. 12,428 muertos. Ahora, tenemos que entender algo. Estados Unidos tiene 327 millones de personas, mientras que Italia únicamente tiene 60 millones de personas. Entonces los números hay que evaluarlos, hay que examinarlos. Esto verdaderamente creo yo que ahorita nos ha ido bien comparativamente con lo que ha sucedido en otros lugares. España, hermanos, recordando a nuestro hermano Marcos Zapata, les pido por favor que sigan orando por él. Nos comunicamos el día de ayer con él y parece que va recuperándose, se siente bien. Es un hombre muy fuerte, gracias a Dios, infectados él y su esposa Ana Zapata, hermanos. Que el Señor les ayude y les bendiga. España tiene 95,223 infectados, con un total de 8,464 muertos. Pero hay que recordar que España tiene únicamente 46 millones de personas, hermanos. Entonces, volvemos aquí a los Estados Unidos, amados. 186,265 con 3,857 muertos para un lugar de 330 millones. La posibilidad es muy poca que lleguemos a infectarnos, o que usted se infecte o sus hijos, si sigue las reglas que se le han recomendado. Así que por favor, amados del Señor, obedezcamos. Ojalá y pronto salgamos de esto y volvamos a reunirnos, amados. Así que quería darles estos números para que se sientan seguros, se sientan, hermanos, tranquilos, que tengan fe, tengan confianza. Va a haber pérdidas económicas, sí la va a haber, sí va a venir una situación económica, pero no podemos ser trágicos. Recuerden, hermano, no nos movemos por el miedo, nos movemos por la fe. Somos el pueblo que trae esperanza a la gente, hermanos. Somos el pueblo que no hablamos tanto de tragedia, sino de salvación y de vida eterna. E independientemente de lo que pueda suceder, hermanos, en los próximos semanas o meses, hermanos, hay que recordar que Dios está con nosotros. Así que, hermanos, perseveremos en los caminos del Señor, y hermanos, y demos testimonio del precioso amor de Cristo Jesús que tiene para con nosotros, con esa paz, con esa bondad, esa tranquilidad que Él ha dejado en nuestros corazones, en nuestras vidas, hermanos. Entonces, amados, pues con esto vamos a la palabra del Señor, hermanos. Quiero una vez más recordarles que es la primera vez, son las primeras veces que estamos haciendo esto en línea. Entonces, pues ya miraron que yo estaba peleado con la cámara, tuvimos muchos problemas, muchas dificultades, y luego también, hermanos, hubo mucho titubeo en las exposiciones, pero ya me puse de acuerdo con la cámara, ya hicimos las paces. Así que vamos a tratar de hacerlo mejor, hermanos, y de exponer bien la palabra, y que usted tenga el tiempo para escucharla, se sienta, hermanos, acogido por la presencia del Señor, se sienta usted, hermanos, ministrado por el Espíritu Santo a través de lo que Dios tiene para usted a través de la palabra del Señor. Así que después de dar estos números, ¿qué le parece si entramos en la palabra del Señor, hermanos? Y vaya conmigo a la palabra que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10, en donde la palabra de Dios dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermosa la palabra del Señor.
Permítame hacer una oración. Acompáñeme usted que está escuchando, que está viendo a través de este medio. Padre, te doy gracias, Dios. Bendiga la palabra en el corazón de su pueblo, trayéndole aliento, fortaleza, fortaleciendo su fe, Señor, su paz, su convicción, Señor del cielo. Y siempre en oración, Dios, pidiéndote que esto vaya pasando rápidamente, Señor, y que el mal pronto se aleje de nuestras vidas, Señor, y que volvamos a una normalidad, si es que es posible. Todo lo pedimos en tu voluntad. Bendiga las familias, los hogares, bendiga, Señor, las economías, bendiga a mis hermanos, cuide de su iglesia, cuide de los suyos. Se lo pedimos todo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, esta palabra, si podemos titularle al mensaje, hermano, podemos darle un título, sería: vamos a andar dignamente. Dignamente, y esto es importante decirlo, hermanos, porque estos son tiempos donde se revela, hermanos, lo que verdaderamente hay en los corazones. Regularmente, mientras las cosas están pasivas, están bien, mientras haya un orden, mientras no esté nada amenazado de nuestro bienestar, hermanos, pues siempre vamos a parecernos todo en una actitud muy uniforme. Pero en el momento que viene la tribulación, la angustia, el problema, la deficiencia, en ese momento, hermanos, comenzamos a manifestar lo que verdaderamente hay en el corazón, hermanos. Aquí es donde se conoce quién verdaderamente tiene fe y tiene convicción en el Señor, hermanos. Entonces, hermanos, se trata de andar dignamente, hermanos, agradando en todo a nuestro Señor, hermanos, porque a Él le servimos, porque vivimos para Él. Andamos en la dignidad con la que Cristo nos hizo salvos, nos levantó, hermanos. Esta porción de las Escrituras, amados, es una oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia, hermanos. Ahora, es una oración instructiva, de instrucciones, de cómo hay que comportarnos, qué debemos de hacer. Y estas instrucciones, hermanos, se vuelven muy relevantes y muy importantes para momentos como estos. Entonces, la oración es para que seamos llenos del conocimiento del Señor. Quiere decir que nosotros lo buscamos, nosotros lo pedimos, y Dios siempre tiene la disposición de darlo, hermanos. Porque si alguno no tiene sabiduría, dice la palabra del Señor, demándela al Señor y del Señor se la dará, hermanos. Ahora, es una oración instructiva donde se pide, hermanos, el conocimiento de la voluntad de Dios, hermanos, con el fin de que nosotros seamos dignos para caminar con Dios, para Dios, agradándole a Él. Que todo lo que hagamos, que todo lo que seamos, que todo, hermanos, lo que tiene que ver con nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra personalidad, en medio de esta situación, sea de agrado al Dios al cual servimos, amados. Ahora bien, vamos a examinar las palabras que están ahí, hermanos. Ya ve que a mí me gusta mucho, hermanos, examinar las palabras cuidadosamente, porque ahí, hermanos, emana la sabiduría. Por ejemplo, hermanos, cuando hablamos de dignidad, porque la palabra de Dios dice: para que andéis conformes digno del Señor, hermano, digno del Señor. La palabra dignidad se entiende, hermano, como la cualidad del que se hace valer como persona. Otra vez, la cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que haga humillaciones ni a su persona, ni a los semejantes, ni tampoco que haya una degradación de las personas, ni tampoco de tu personalidad, hermano. No humillar, pero tampoco dejar ser humillados. ¿Por qué, amados? Porque nosotros estamos a la altura, a la medida de Cristo Jesús. Y si no, eso es lo que estamos buscando llegar a esa medida, a esa estatura, porque allí encontramos el ser dignos con
como el Señor quiere que seamos, amados. Entonces, cuando hablamos de digno, de dignidad, hermanos, se lo voy a quebrar en tres partes, amados del Señor. Miren, número uno, digno. El valor que se le da a una persona por su testimonio y por sus hechos. Lo que la Biblia nos está diciendo, lo que la Escritura nos está enseñando, es que oramos a Dios para que Dios nos dé el conocimiento para alcanzar la dignidad o ser dignos de ser aceptables delante del Señor, hermanos. En otras palabras, que el valor que se le da a la persona sea aceptable delante de Dios por su testimonio y por sus hechos. ¿Qué significa? Que lo que hacemos y decimos glorifica a Dios, hermanos, o también avergüenza, hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que es tan importante que en situaciones y circunstancias como estas, nuestro comportamiento, nuestro vocabulario, nuestra actitud, hermanos, sea muy responsable y que tenga ciertos valores, hermanos, que alcancen el nivel de dignidad a la cual, hermanos, somos usted y yo llamados, hermanos. Dignidad a la altura de Cristo Jesús, hermanos. El valor que se le da a una persona por su testimonio y por sus hechos. Ahora, otra parte, número dos. Cuando hablamos de ser dignos del Señor, estamos hablando que el valor que da para que nosotros estemos a la altura del llamamiento. Ahora bien, cuando el Señor nos llama, hermanos, para que le sirvamos. Mi pregunta es, ¿cuándo le servimos? ¿Le servimos de una manera escasa, de una manera negligente? ¿Le servimos únicamente en tiempo sobrante? ¿O requiere Dios la importancia? Demanda el Señor, hermanos, la prioridad de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros le servimos, el valor que nosotros le damos a ese servicio, hermanos, el valor que le damos, hermanos, para estar a la altura del santo llamamiento que el Señor nos ha dado. Eso es dignidad del Señor, hermanos. Dignidad del Señor, hermanos. Otra palabra cuando hablamos de digno, número 3, es que el que es digno es una persona que tiene alta estima y está en el favor del Señor, hermanos. Qué lindo esto, ¿eh? O sea, que aquellos que tienen un carácter cristiano, un comportamiento a la altura, hermanos, del evangelio, de la fe, hermanos, del testimonio de Cristo Jesús, Dios los tiene en grande estima. ¿Qué significa eso? Que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios te protege y que tú tienes el favor de Dios, hermanos. Y aquellas personas que tienen el favor del Señor tienen la protección del Señor, tienen el cuidado de Dios, tienen el amor del Señor, hermanos. Entonces, amados, dice la Escritura, para que lleguemos a ser dignos del Señor, amados. Y luego la otra parte es agradándole, ser dignos para agradarle. Esta palabra agradándole se puede, hermanos, derivar o quebrar en dos porciones. Una es aceptable y la otra es complaciente. En otras palabras, que Dios acepte. Ahora, esto es profundo en las Escrituras. Déjenle explico por qué es profundo, hermanos. Porque las oraciones, por ejemplo, hermanos, pueden ser aceptadas o pueden ser rechazadas. Ahora, ¿hay oraciones rechazadas? Sí las hay. Recuerde, hermanos, la Escritura de Santiago cuando dice: pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Entonces esas son oraciones no escuchadas por Dios. Y más bien no quisiera decir no escuchadas, más bien no aceptadas. La idea es, hermanos, que nuestras oraciones sean aceptadas por Dios, hermanos. ¿Y cuándo es una oración aceptada? Bueno, cuando lleva los ingredientes correctos, que son ¿qué? Humildad. Cuando son, ¿qué, hermanos? Peticiones que van de acorde
a su voluntad, amados del Señor. Esto es importante entenderlo. Entonces, no solamente la oración, pero los actos, los hechos, las actitudes, los pensamientos, el testimonio, la manera en que tratamos a las personas, la manera en que tratamos a nuestra propia persona, a nuestro propio ser, porque dice la Escritura que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, los ojos de Dios están sobre todos nosotros y todo lo que hagamos tiene que ser aceptable delante del Señor. Y cuando no es aceptable, entonces viene la reprensión. Entonces viene, hermanos, el desorden, viene el caos. ¿Por qué? Porque se aleja la presencia de Dios de nosotros, hermanos. Entonces, número uno, cuando hablamos de agradarle a Él, es que tenemos que ser aceptables a Él. Y la otra es, hay que complacer a Dios. Parece que nunca habíamos escuchado esto, ¿no? Pero volvamos al texto, sí, porque vamos a leerlo otra vez cuidadosamente. Acompáñeme, por favor. Otra vez, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces aquí es donde entra la palabra complacer, que Él se agrade, se complazca de su pueblo. A mí me encanta, y lo he repetido en otras ocasiones, esa hermosa escritura de Job, cuando el enemigo estaba rondeando, dice, después de rondear la tierra, vino a la presencia de Dios en los cielos, y Dios, hermanos, se exalta a sí mismo por el testimonio y la actitud de Job. Y le dice: has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él. Y qué hermoso será, hermanos, puede ser, hermanos, que Dios diga en los cielos: has visto a mi siervo, a mi sierva, y que Dios se complazca, que Dios se agrade, hermano, con su pueblo. Un pueblo que aún en medio de tanta oscuridad y tinieblas en luz, aún en medio de tantas cosas oscuras, damos un testimonio de poder, de salvación, de autoridad, de gloria, de gracia, de misericordia, hermanos. Oh, bendito sea el Señor por todo esto, hermanos, agradándole en todo, hermanos, agradándole en todo, siendo complacientes hacia el Señor. En esta dignidad y agradando a Dios, hermanos, vamos a mirar otras cositas también, hermanos, bien importantes. Ahora bien, mire, cuando ya somos y entendemos estas dos palabras, dignidad, ser dignos del Señor y agradándole a Él, hermanos, entonces surgen otros retos, otras situaciones en esto, hermanos. Por ejemplo, el reto de descubrir cuál es la voluntad de Dios en tiempos como estos, porque el propósito, la meta es crecer a estar a la altura de la dignidad del Señor, agradándole a Él. Pero dice que oramos para que nos sea dado el conocimiento de su voluntad. Esto quiere decir que en medio de todo lo que estamos viviendo, hermanos, hay un reto para descubrir cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para usted y para mí, en tiempos como estos, hermanos, en tiempos como estos. Porque dice la Escritura: seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad del Señor para nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Primeramente, vamos por partes. Ser llenos del conocimiento. ¿Dónde adquirimos el conocimiento? En la palabra del Señor, en la oración, en la intimidad con Cristo, hermanos. Por ello enfatizamos, y esto usted sabe que ya lo hacíamos desde antes, hermanos, de que apareciera esta situación, ¿no? Comenzamos el año con poquito más de 40 días de ayuno y de oración, porque esos son los
los ejercicios espirituales bíblicos. Ahora, me sorprende un poco que ahora la iglesia sí está llamando a la oración, cuando ya deberíamos de haber estado en oración. Entonces, no me malinterprete, por favor. Yo creo que es muy buen tiempo, pero ya lo estábamos haciendo porque queríamos ser llenos del conocimiento. Se lo he dicho en otras ocasiones, dos alas con las cuales la iglesia hace su vuelo es el ala del Espíritu Santo y el ala de la palabra del Señor. Y todo esto, hermanos, se forja, todo eso se digiere en la oración, en los altares. El Espíritu Santo se revela a tu vida, la palabra se vuelve poder, se vuelve sabiduría, se vuelve, hermanos, autoridad en ti. Entonces, la idea es que a través de la escritura, de la lectura, de la meditación de la palabra del Señor y de la oración, hermanos, buscando al Espíritu Santo, hermanos, seamos llenos del conocimiento. Ahora, ¿qué trae el conocimiento? El conocimiento trae la revelación de su voluntad. Mire, todo lo que tenemos que hacer, decisiones que tengamos que tomar, actitudes, formas, todo tiene que ver con los propósitos de Dios. El pueblo necesita la revelación de Dios, hermano. Necesitamos la revelación de su voluntad. ¿Qué hacer en estos momentos, hermanos? ¿Cómo actuar? ¿Cómo reaccionar? ¿Cuáles son las decisiones que debemos de tomar? Porque todo lo que hagamos tiene que ir acorde a la voluntad. Y no puedo yo, hermanos, hacer la voluntad del Señor si la voluntad no es clara y entendida en mi mente y en mi corazón. Otra vez. La voluntad de Dios debe ser clara y entendida en mi corazón. Porque cuando la entiendo, cuando hay claridad, cuando hay una plena comprensión de cuáles son los propósitos de Dios para mi vida, no va a haber paso en falso. No voy a caer en la red del enemigo, no caeré en las redes del pecado, no fallaré, no haré algún mal, no le faltaré el respeto a nadie, hermano. Antes bien, seré una persona que edifica, una persona, hermanos, que a través de su testimonio glorifica a Cristo Jesús. Entonces ese es el primer reto, el descubrir cuál es la voluntad de Dios para estos momentos, para estos tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos llegar a la dignidad y al agrado de Dios. Entonces, una vez que la revelación ha sido dada y que la voluntad de Dios ha sido revelada a nuestro corazón y a nuestra mente, entonces se toman las decisiones correctas. Decisiones que pueden ser, hermanos, violentas, que pueden ser, hermanos, decisiones bruscas o decisiones pasivas que conllevan anticipación, que conllevan meditación. De alguna o de otra manera, todos los días, todas las personas toman decisiones. La pregunta es si las decisiones que se toman son decisiones que están en la sabiduría y en la inteligencia que Dios nos ha dado, hermanos. Esto es muy importante. Ser sabios es ser inteligentes, hermanos. Y esa es la sabiduría por la cual oraba el apóstol Pablo para la iglesia de Colosa. Y no solamente para la iglesia de aquel tiempo, pero para toda la iglesia, que la iglesia reciba esta inteligencia. Porque entonces, cuando tomamos decisiones correctas, hermanos, vamos a vivir en el efecto de las decisiones. El efecto, el resultado. Toda decisión tiene una causa. Toda decisión tiene un resultado, tiene un fruto, hermanos. Por ello, hermanos, que cuando tomamos decisiones equivocadas, entramos en dificultades, en problemas. Pero también cuando tomamos decisiones correctas, bajo la voluntad de Dios, hay éxito, hay bendición, hay bienestar. Entonces, amados, tenemos que tener algo que tenemos que siempre tener mucho cuidado. El corazón y la mente, porque en el corazón y la mente es donde se toman las decisiones, tanto correctas
como incorrectas. La mente las procesa y el corazón las atesora. Tengamos cuidado, hermanos, seamos llenos del conocimiento del Señor, hermano. Permitamos que el Espíritu Santo trate con nosotros. Hoy más que nunca, sed llenos del Espíritu Santo, hermanos. Seamos llenos de su presencia. Ahora, ¿por qué, hermano? Le dije, recapitulo para poder entender bien y seguir la línea del mensaje que quiero compartirles. Tenemos el reto de descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El apóstol oraba para que se nos diera la sabiduría, el conocimiento, hermanos. ¿Para qué? Para poder llegar a qué, a hacer la dignidad y el agrado de Dios, amados del Señor, para luego tomar decisiones correctas. ¿Para qué, hermanos? Con el fin de hacer frente a los desafíos que se nos presentan. Hermano, no lo sabíamos, ignorábamos. Como no sabemos el futuro, no sabemos si mañana las cosas estarán bien o van a empeorar. No tenemos esa revelación, deberíamos de tenerla, pero no la tenemos, hermanos. No tenemos tal vez la espiritualidad, la capacidad de poder ver un poco más allá. Antes bien la gente se atribuye algunos dones, pero pocas veces le atinan. Entonces, no sabemos lo que nos espera el día de mañana. Pero el punto aquí es, ¿cómo le vamos a hacer frente a los desafíos que se nos presentan? Porque recuerde, el punto número uno de todo esto es que cuando lleguen las situaciones, sin importar de cualquier índole que sean, el punto aquí es agradar a Dios, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agradar a Dios. Las decisiones deben de estar, hermanos, sujetas al agrado de Dios. Cuando vengan los desafíos, cuando se presenten las situaciones, nuestro pensamiento debe ser: lo que voy a hacer, ¿va a agradar a Dios? ¿Agrada al Señor? Y número dos, hermanos, tenemos que llevar fruto. El fruto es importante, hermanos. El fruto, porque el fruto de nuestra justicia, el fruto de nuestra espiritualidad, el fruto de nuestra oración, el fruto del Espíritu en nosotros, como lo menciona Gálatas: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas las habla en el carácter de la persona, hermano, en cómo nosotros percibimos, cómo nosotros reaccionamos, cómo hacemos frente a lo que se nos presenta. Así que llevando fruto, pero también creciendo en este conocimiento, hermanos, porque el conocimiento de Dios es infinito. El conocimiento de Dios no tiene límites, hermano. El conocimiento de Dios va más allá de lo que nuestra mente, nuestro corazón puede percibir, puede entender, puede razonar. El poder de Dios, hermano, no tiene límites. Por lo tanto, hermanos, usted y yo, en el nombre de Cristo Jesús, tenemos acceso a ese conocimiento, a esa sabiduría, a esa inteligencia. Y dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos la mente de Cristo Jesús, hermanos. Qué linda las palabras, qué linda la escritura. Permítame, hermanos, terminar con esta gloriosa escritura de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 2, hermanos. Escrituras muy paralelas, muy parecidas, hermanos. Mucho sinónimo en todo lo que estamos hablando de la teología paulina, cómo él expresa hacia la iglesia el deseo del comportamiento de la iglesia. El versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Miren, amados del Señor, alguien tiene que ser el atalaya. Alguien tiene que publicar las grandezas del Señor. Alguien tiene que tener fe. Alguien tiene que tener paz. Alguien tiene que tener luz en medio de las tinieblas. Alguien tiene que decirle a la gente: este es el camino a seguir. Alguien. ¿Quiénes son ese pueblo? ¿Quién es ese alguien?
Leamos la Escritura. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, mire, ellos van a aprender de nosotros como nosotros aprendimos de nuestros padres espirituales. ¿Cómo os conviene conduciros? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Y dice la Escritura, y agradar a Dios, porque al último Dios es el que se lleva la gloria y la honra, agradando a Dios. Y luego hay una coma en mi Biblia y luego dice, así abundéis más y más. ¿Qué significa? Que el conocimiento crece, que el agrado a Dios crece, que la santificación se perfecciona en nosotros, que la sabiduría se vuelve cada vez más grande en nuestro corazón y en nuestra mente, que el conocimiento del Señor se amplía en nuestra mente y en nuestro corazón, amados. Entonces, amados del Señor, debemos de tener mucho cuidado cómo andamos, cómo caminamos, cómo nos conducimos en estos tiempos, amados. Este es el momento propicio para dar testimonio de Cristo Jesús. Este es el momento aceptable ante los ojos del Señor. Yo entiendo, hermano, que a veces es difícil aceptar esta expresión, pero estos son días buenos para la iglesia. Este es el momento. Yo sigo creyendo que detrás de todo esto Dios va a traer avivamiento. Dios va a traer, hermanos, un mover de su Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que vamos a salir. Yo creo, hermanos, que la iglesia va a prosperar. Yo creo, hermanos, que nos volveremos a reunir. Yo creo que hemos de ver su gloria, hemos de ver su poder y su manifestación. Andar dignamente a la altura, a la estatura, a la medida de un creyente de fe, un hijo de Dios, alguien nacido de nuevo, un hombre y una mujer de Dios, santificados en la presencia del Señor, hermanos. Que vuestra luz brille en medio de la oscuridad, hermanos. Que la gente vea el gozo y la paz en ti, hermanos. Que usted pueda dar el testimonio de Cristo Jesús a aquellas personas que no conocen del Señor. Les voy a invitar que ahí donde está me acompañen en oración, hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, oh Dios, la ayuda de lo alto, que tu Espíritu Santo nos sustente, nos fortalezca, nos aliente, Señor. Oh Dios eterno, que la sabiduría, el conocimiento por la cual el apóstol oraba, Dios, ahora sea manifiesto, Dios, a través de la oración, de la meditación, de la lectura, el estudio de tu palabra, Señor, de la intimidad de tu Espíritu Santo con nosotros. Padre del cielo, que seamos bendecidos, que seamos tocados por tu poder, que nuestra fe se fortalezca, que seamos alentados, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Bendiga cada hogar y cada familia, bendiga a los jóvenes, los niños, los adolescentes. Ayúdenos, oh Dios, a sobresalir a esta situación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Oramos, Señor, por esta nación. Oramos por las demás naciones que están sufriendo, Señor. Oramos por misericordia y por gracia, Dios. Y que a pesar, Señor, de que esta pandemia es un mal que ha llegado a la humanidad, que también, Señor, detrás de este mal venga, Señor, un tiempo en el cual la gente vuelva tus ojos a ti, Señor. Que sea un tiempo, Señor, de avivamiento, despertamiento espiritual. Que la gente, Señor, pueda reconocer que hay un Dios en los cielos y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Cristo, el unigénito, el único y verdadera salvación, Padre. Te lo pedimos, eterno Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ayúdanos, fortalécenos, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Qué tremenda la escritura, hermanos. Qué linda. Yo me regocijo mucho en ella. Hermanos, muchas gracias por atender. Quiero darles algunos anuncios importantes, amados. Como les dije, el domingo estábamos esperando a saber un poco más de información qué iba a pasar ahora en el mes de abril. Ya se nos dio las instrucciones. 30 días más, comenzando desde el día de hoy son 30 días. Todo el mes de abril, hermanos, buscando cumplir lo que se nos ha indicado.
distanciamiento social, amados del Señor. Por lo tanto, pues no vamos a poder reunirnos en la casa del Señor. Pero hermanos, les doy las actividades para este mes, por lo menos las de las primeras 2 semanas. Este 5 de abril, domingo, es nuestro servicio misionero, hermanos. Vamos a participar de misiones, vamos a seguir adelante. Les había mencionado que ya se envió una caja grande, hermanos, para Oaxaca. Anticipándonos a que tal vez no todos los jóvenes van a poder ir o van a querer ir, los padres no a todos los van a dejar ir, si es que podemos ir, si es que los jóvenes pueden ir para Oaxaca en julio, últimos de julio, principios de agosto. Entonces, amados, pues estamos anticipándonos a ello, ya preparándonos, porque la obra de Dios tiene que seguir, hermanos, tiene que continuar. Esperamos que ya las cosas estén bien y que nuestro grupo de jóvenes que ya se habían apuntado, eran creo que más de 20 que se habían ya registrado, hermanos, puedan llevar a cabo esta actividad misional, hermanos, para que sus corazones se afilen más en la obra del Señor. Entonces, hermanos, vamos a participar de misiones. Puede hacer su ofrenda a través de la website, hermanos. Puede traerlo aquí a la iglesia en un sobre, puede enviarlo también, hermanos. Comuníquese con nosotros si necesita más instrucciones. Es muy fácil, hermanos, hacerlo en la website, Es muy fácil hacerlo. Siga nomás las instrucciones. Si no, puede traer su sobre aquí a la iglesia, hermanos. Los martes y los jueves estamos de las 9 a las 7 de la noche. Pero, hermanos, también, hermanos, me preguntaban el grupo de misiones que cada mes trabaja arduamente para hacer, hermanos, el talento que hacen, las pupusas salvadoreñas que siempre hacen y que siempre han traído una muy fuerte cantidad de dinero para ayudar y para bendecir misiones, hermanos, que no solamente es el grupo las cosas que se están enviando a Oaxaca, pero hay 2 proyectos de construcción que están pendientes, que yo quisiera llevarlos a cabo, hermanos. Les daré más instrucciones el domingo. Voy a ver si las podemos, hermanos, hacer, pero les voy a estar diciendo, vamos a ver cuál es el resultado económico de la iglesia este fin de semana, hermanos. Trataremos de hacerlo en el nombre del Señor, pero las pupusas siguen, así que haga sus órdenes. No sé si vamos a poder poner en la website alguna donde usted haga sus órdenes, o si los hermanos ya se prepararon, o si ya andan por ahí, hermanos, enviándose mensajes. De alguna manera busque la manera de hacer su orden. Puede venir a recogerla, pero me habían dicho que también iban a poner a alguien que pueda hacer delivery. Así que, hermanos, de alguna u otra forma, si siempre se quejaban los jovencitos y los niños, otra vez pupusas, pues otra vez pupusas, aún aquí encerrados. Así que, hermanos, vamos a participar de misiones este fin de semana, abril 5, hermanos, domingo, en todos los servicios, amados. También, amados del Señor, el viernes 10, que es el siguiente domingo, vamos a tener nuestro servicio, viernes 10, nuestro servicio de crucifixión, el viernes a las 7 de la noche, hermanos. Y luego el domingo, servicio de resurrección a las 6 de la mañana. Lo vamos a tener a esa hora, hermanos. El servicio del domingo a las 6 de la mañana y por la tarde a las 6 de la tarde, hermanos, van a tener Santa Cena. Si ocupa elementos, puede venir aquí a la oficina a preguntar por ellos o prepararlos en su casa. Muy sencillo, un poquito de jugo de uva y luego también, amados, un pequeño panecillo, hermanos, y usted puede participar con nosotros a una distancia en la cena del Señor, hermanos. Toda la familia lo puede hacer. Va a ser muy bonito, así que puede juntar la familia. Tendremos el mensaje. Parece que los jóvenes están preparando un drama, entonces vamos a ver si todo lo podemos llevar a cabo y que ese día, hermanos, sean servicios muy, muy preciosos. Nos estamos preparando para ello, amados. También, amados, quiero indicarles que tenemos la oración todos los días de 5 a 6. Lo hemos, hermanos, extendido a sábado y domingo también. Entonces, 30 días de oración, hermanos, de 5 a 6 de la mañana. Y al terminar la oración, hermanos, matutina, temprano a las 6 de la mañana, a las 6:05 yo voy a estar en Facebook Live, hermanos, dando un pequeño devocional todos los días durante esos 30 días, hermanos, incluyendo sábados y domingos. Si se me atora un poquito la carreta, voy a hablar con algunos de los hermanos, hermano Humberto y algunos otros hermanos para que me ayuden, pero trataré, hermanos, de estar con ustedes todos los días a las 6:05, hermanos,
con un devocional y la oración de 5 a 6 de la mañana. Luego, hermanos, los días viernes vamos a incluirle ayuno. Entonces estoy proclamando ayuno a la iglesia, hermanos, que los que gusten acompañarnos los viernes a ayuno, un ayuno total, parcial o completo, mediodía, un día entero, como usted guste, orando por la iglesia, orando por las familias, orando por los hogares. Una de las oraciones que yo tengo en mi corazón cada mañana, hermanos, yo le pido a Dios que no vaya a ser infectado ninguno de los miembros del cuerpo de Cristo. Oro a Dios para que Dios los proteja, los cuide, los guarde, que el Señor ponga vallado alrededor de ustedes, que no venga pandemia, que no venga mal a sus moradas, a sus casas, a sus hijos, a sus familias. Pero aún, hermanos, en la oración les vuelvo a pedir, por favor, encarecidamente, hermanos, cumplamos, mantengamos la distancia social. Exhorto a los jóvenes en el amor de Cristo Jesús, porque los jóvenes pues son muy activos, no les gusta el encierro, y yo sé que batallan un poco, pero traten por favor de cuidarse. Tal vez a ustedes no les afecte, pero si ustedes son infectados y llevan a su papá o a su abuelito o al pastor y luego se quedan sin pastor, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya habrá otro, pero de todas maneras, amados. Así que por favor, los que somos mayorcitos debemos de mantenernos más tiempo encerrados. Así que cuídense, por favor, cuídense en el amor del Señor. Se los pido, amados. Esos son los anuncios, hermanos. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Les invito a que escuchen el servicio de los jóvenes. Hermanos, este viernes le pedí a los jóvenes que hicieran algo especial. Ojalá y lo hagan. Va a ser sorpresa, participen, escúchenlos. Vénganse, hermanos, a la internet, hermanos, ahí donde están en sus casitas, entren, hermanos, y participen escuchando y siendo bendecidos. Así que eso es todo por el momento, hermanos. No olvide las instrucciones que se le dio. Mes de abril, todos encerraditos, cumpliendo las instrucciones, hermanos, y vamos a servir a Cristo Jesús. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cada mañana a 6, 5 de la mañana un devocional con ustedes. Les invito a que estén con nosotros. 6 con 5, ya sabe que yo soy bien puntual, hermanos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Amén.